Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Carolina, sé que extrañarán a Ernesto, a la Mariana, pero aquí estamos. Vamos a hacer una entrevista muy especial porque personalmente a mí me encanta el stop motion. Creo que es uno de los formatos más particulares y esforzados dentro de la animación. Y hoy día estamos con los creadores, guionista y productora y voz de Chelo. Se me olvidó. Estaba viendo la serie en todo caso, así que no se preocupen. Muy bien. Una Chelo, nueva fan. Tenemos una próxima nueva fan. Es una serie maravillosa, se llama Pajarones, está en YouTube y se nos presentan nuestro querido equipo de la serie. Bueno, como bien decías, yo soy guionista, soy una de las creadoras originales de la serie. El otro creador es Kike Ortega, quien también dirige y está haciendo la animación. Esto, como es una webserie, es un formato bien pequeñito de producción, es un fondo más pequeño del fondo audiovisual, entonces lo hicimos muy a pulso, cumpliendo varios roles, evidentemente, y una vez que yo terminé el guión, pasé a producir y hacer como la asistencia de dirección y todo. Y me acompaña mi querido Mario, una de las voces de nuestro... Sí, bueno, mi trabajo fue un poco más sencillo. Yo solo di la voz y me fui para la casa. Pero para nada sencillo. Bueno, y se me olvida todas estas complicaciones de una primera vez entrevistando. Nuestra Coti, querida. Sí, Coti. Perdón, no dije mi nombre. No. Hola, soy Coti Luzoro y soy guionista y creadora de Pajarones. Y yo soy Mario Ocampo, actor de voz de Pajarones, en donde interpreto a Chelo. Y andamos con nuestras poleras. Sí. Qué buena que trajiste la negra. Ni No nos habíamos coordinado, pero sí. Ese capítulo me tenía demasiado estresada porque... El de los burritos. Sí, el de los burritos. Chelo se gasta toda la tarjeta Junaev como la primera semana de clase en comprarse unos waffles o algo así que encuentra como maravillado porque Santiago tiene demasiada oferta culinaria, variedad de todos los lugares del mundo y cosas que no llegan tanto como a otras regiones. Entonces se gasta toda la plata y tiene que ir a tratar de solucionar que le rellenen la tarjeta. No sé qué quería en realidad. Un personaje más plata, más cupo, más plata y se da vueltas por la DAI hasta hablar con el rector. Sí, no. Sí. Es horrible, la burocracia en cualquier institución, en verdad. Sí, el capítulo número 3 de la primera temporada. Bueno, chiquillos, Pajarones es una webserie en stop motion, como ya lo habíamos dicho, que trata sobre dos pájaros que emigraron del sur a la ciudad a estudiar. Y la serie trata de estos dos pájaros que se encuentran en una banca y van conversando como de su día a día, de sus experiencias. Tenemos a Chelo, que es como más serio, un poco más existencialista, un poco neurótico. Y neurótico, no quería decirlo. Sí, lo creamos así, es un neurótico. Sí. Pero él es como que baja a tierra a Piku, que es un personaje más histriónico, volado, llevaba su idea, relajado. Más hippie, por así decirlo. Más hippie, exacto. Claro. Y ambos como que conversan sobre su día a día. Es una animación preciosa. Me gustaría saber cómo llegaron a... en varias entrevistas tú has dicho que es como un relato de las experiencias que ustedes tuvieron como afuerinos dentro de Santiago, como personas, como estudiantes que llegan saliendo del colegio muy chicos a estudiar a Santiago alguna carrera, en tu caso audiovisual. Y es muy interesante porque es muy... tiene un lenguaje súper coloquial, muy adolescente. Súper me encanta. Elegante, forma de sí, decir. porque... Algo tan soez que... Para de lo coloquial. Pero me encanta porque no se disfraza como en como palabras alternativas, sino que es muy de la guata igual. Claro. Entonces es muy entretenido verlo.
y uno se ríe mucho. Y yo estaba así como... Y es para ver los capítulos como más de una vez. Entonces, poder seguir viendo detalles, porque de repente es súper rápida la animación y todo. Y claro, en el caso de Quique y yo, venimos de la quinta región. Mario es un santiaguino que actúa como que sabe lo que... todas mis técnicas de actuación para empatizar con la gente de afuera, que es muy extraño. Y Camilo es de Chillán, no de Talca, porque dije en otra entrevista que era de Talca, pero porque... Y te huevean demasiado con que Talca es como Chillán, hay una canción, o sea, se me queda pegadísimo, pero no, él es de Chillán. Pero en el fondo, claro, compartimos esa noción desde muy chico y también en una era en donde recién estábamos con celulares que tenían como GPS, internet móvil, no tanto, entonces uno tenía que ubicarse mucho más. Santiago se siente una ciudad igual intimidante, o sea, es la que tiene un metro que es como un laberinto, ¿cachai? Nosotros allá en la quinta región igual hay un metro tren, pero eso es como metro tren lo que hay en otros lugares, en otros sectores, en otras provincias. Baquedano debe haber sido tu perdición. Claro, y cuando te das cuenta que además cierto horario cambia y de repente es verde o es rojo y no va a parar en tu estación, es como intimidante incluso hoy para ciertas personas que conozco, onda como que tienen que venir a la capital casi solo por el día y ya es como un tema ubicarse. Entonces, pero la experiencia del estudiante de región es mucho más. Es como decir, dejo de comer la comida casera, salgo de la casa de mis padres a muy temprana edad. Aprender a cocinar o a convivir de inmediato con, no sé, pues me acuerdo de tener amigos que vivían en República, en las pensiones, hacía unas casonas que les hacían piezas por cualquier lado, ¿cachai? Dormían en cualquier lado para hacer caber. Con un cholguán hacían ahí una separación. Exacto. 25 personas en un piso, ¿cachai? Ni intimidad. O compañeros típicos que te juntaban, como que uno se ve el primer semestre y ya cachai quiénes son los que también vienen de otros lados y al tiro es como arrendemos juntos ya, un primer departamento, cachai, con otros amigos y ahí las dinámicas también de convivir con personas que tienen algo en común contigo generalmente porque son como el de la misma carrera, pero vienen también de otro lugar del planeta Chile. Entonces eso es súper entretenido, nos gustó mucho y lo interesante creo también es que es un tema que no deja de ser, es como atemporal, porque si bien nosotros hicimos la serie pensando un poco en nosotros también como audiencia, es inevitable que lo hubiéramos hecho para nuestra generación y hay ciertas cosas que se siente que no dice específicamente esto está pasando en tal momento. En otros momentos sí, porque hablamos de la pandemia, hablamos del estallido social, pero por ejemplo los celulares que tienen los personajes son súper anticuados, ¿cachai? Entonces como que convive la nostalgia de cómo fue para nosotros la experiencia, los cambios, los temas son como básicos, es la comida, es el transporte, ¿cachai? Y eso nos permite que si bien hablamos de otros temas súper actuales, en otras aristas se puede sentir alguien identificado que está viviendo la experiencia hoy como un millennial, treintañero que lo vivió en su momento y ve la serie y siente la nostalgia y se caga la risa como eso me pasó a mí, ¿cachai? Es como, claro. Igual, a pesar de que los personajes principales vienen de regiones, claro, tienen experiencias que son de choque cultural con la capital, creo que también al momento de estar en una edad en donde eres adulto, pero eres adolescente, entonces el coming of age distinto que hay, como podría estar dentro de ese género, que existe, pasa igual. La gente cuando entra a la universidad se enfrenta a otras realidades, sale del cascarón. Entonces, de todas maneras, no es una experiencia que se atañe solamente a las personas que vienen de afuera de Santiago, sino que también el romper el cascarón del hogar o de la burbuja que estabas en algún momento. Claro que es muy distinto. Del horario, del uniforme. Sí, pues es muy distinto, obviamente, a alguien que viene de afuera, que no ha experimentado Santiago, o a alguien que está en Santiago, pero de todas maneras, la universidad o a salir del colegio te enfrenta al mundo. Sí. Sin necesariamente tener las herramientas. Como que el hecho de hacerlo además en otro lugar es como un level up de desafío. Y también para nosotros en particular lo que queríamos representar era que no se habían venido solos. O sea, es muy distinto hacer este viaje, pero con tu mejor amigo que te conoce desde kinder, ¿cachai? Onda, porque esa es la idea de la creación de los personajes. Ellos se conocen de toda la vida, esa es como la biografía. Es muy importante que se entienden muy bien en sus dinámicas y también se conocen para atrás muchas historias. Y se complementan también. Y claro,
Claro, son como esos amigos que tú decís, ¿cómo es posible que estas personas se quieran tanto siendo tan distintos? Y por eso la elección de los actores para nosotros fue muy importante. Nos conversamos con Pablo Green para que Equipo TV fuera no solo como las voces del proyecto, sino que también coproductores de la serie y de alguna manera pusieran su sello humorístico, porque yo era muy fan de los videos que ellos hacían en YouTube. Sí, pues, en su tiempo fuimos... El canal de sketch. Canal de sketch, allá por el 2014, una cuestión así. Y que derivaron hacíamos teatro, hacíamos proyectos en teatro, hacíamos... Se conocieron obras. en la escuela de teatro. Nos conocimos en la escuela de teatro y eventualmente hicimos una webserie y después ahí agarramos el vuelo con la Cote y el Quique para hacer este proyecto, y que fue muy interesante porque fue una, claro, como dice bien el nombre, una coproducción. En donde se entregó como el corazón de la Cote y la estupidez de Equipo en este proyecto. En donde eventualmente si les gusta Pajarones pueden ver la webserie que se llama Los Buenos Cabros, que tiene mucho de ese humor absurdo, rápido y estúpido y mal hablado. Sí. Entonces, nada, fue maravilloso como entregar este proyecto que va dentro de la misma línea que hemos estado tratando de hacer como colectivo, ¿cachai? Claro, el tono de humor era crucial. ¿Y cómo, bueno, tenemos los personajes, cómo fue el proceso como de desarrollar esta voz para Chelo? ¿Cómo? No, era básicamente yo a los 20. Recordando Porque como los gallitos que todavía te salían. Un poco... y también, no sé, yo tuve la mala suerte de tener cable desde chico. Mala suerte en el sentido de que veía mucho Seinfeld cuando chico. Ya. Y yo me identificaba demasiado con George. George Costanza. Durante mucho tiempo. Qué buen personaje. Y también algo que terminó como mi primera adolescencia, porque uno tiene varias adolescencias. Yo estoy pasando por una última que me están saliendo pelos en lados donde no me salían. Las hormonas. Como en la oreja. Llamémosle otro adolescencia. Ya, no, sí, otra adolescencia. No es envejecer. No. También vi mucho Woody Allen, que obviamente uno con el tiempo va cachando lo problemático que es y la relación que tiene. De esas producciones, claro. Sí, y no solamente las bambalinas, sino que el arquetipo del tipo que se cree más inteligente del resto y que el loser como hacia afuera. Claro. Hoy día le dirían el nice guy. Ah, claro. Sí, claro. pues el Ross Geller, el Ted Mosby, que son tipos que finalmente uno, teniendo la perspectiva y no el marco donde se lo ponen en la serie, son unos tipos bastante problemáticos como en las relaciones que tienen no solo con las mujeres, sino con el mundo en general. Claro. ¿Cachai? Y ahí es muy crucial tener a Piku como lo que decías tú de como ese complemento para que Chelo no se dispare, y de alguna manera generamos la empatía con Chelo y con toda su problemática porque Piku lo quiere a pesar de todo. Hay una cosa, y lo que decías tú, yo siento que Quique también siempre lo ha mostrado así, como que tenemos el tono de humor y el estilo de humor de los cabros muy absurdo, muy irreverente también, a garabato limpio cuando tiene que serlo, pero como que esa cosa del romanticismo, onda el último capítulo de la primera temporada que se trata de Piku conflictuado, que por primera vez lo vemos pasando por una cosa súper angustiante, es porque su mamá no le puede devolver los Tupperware que le prestó su mamá, ¿cachai? Y la figura de la mamá aparece y yo creo que era Quique pensando en su mamá también, que es una señora muy ordenada y él un artista súper desordenado. Entonces siempre quisimos ponerle esos detallitos que sí son un poco más románticos, y en el caso de la relación entre ellos, claro, es como que Chelo lo queremos porque si alguien como Piku lo quiere es porque al final igual es una buena persona por dentro, a pesar de toda la histeria. De toda la histeria y de que... bueno, hablando de la caracterización, palabras grandes, claro, era un poco los gallitos, era como... también como... digamos que chucha, la frustración, rabiar, como esa cuestión acumulada de repente de hablar con los de que pasa de repente y que uno es parte de crecer. Sentir que uno tiene algo ganado o derecho solamente por existir. Obviamente hay bases, hay derechos, hay deberes, pero no necesariamente se corresponden con la realidad. Claro. Y la frustración que existe detrás de eso puede germinar mucho resentimiento o, por ejemplo, rabia. Listo. Claro. Y eso hace que... Y aprender a lidiar con eso es como toda una vida, ¿cachai?
Y lo bueno que existe ese contraste entre Chelo y Piku y el apoyo que hay entre ellos dos, la dinámica que de amistad y de amor que existe dentro del hogar, lejos del hogar, Sí. que son los amigos. Y que ellos son su ancla. Igual hay una cosa Sí. súper interesante de la caracterización, que es que cuando los chicos grabaron las voces de la primera temporada, no sabían cómo se iban a mover los personajes. Ah, no, por ni idea. ¿Cachai? Nosotros utilizamos sus voces y su acting para basarnos en eso y hacer mover a los personajes. No había un storyboard previo y un animatic. Los personajes estaban diseñados ya. No sé si ustedes los vieron. Sí, los vemos. ¿Viste? Claro, los vieron Tenían vestidos los en sketches de los su... personajes. No, estaban porque hicimos un teaser con un corfo que nos permitió ya. hacer las marionetas. Entonces, Ya. vieron la marioneta, vieron que era un chucao, la ropa que tenía, ¿cachai? El carpinterito, pero nunca los habían visto moverse. No sabían los props que iban a tener. Hay un capítulo que se pone la pañoleta, Chelo, y habla todo el rato de que se había comprado una pañoleta y nosotros, claro, nos podemos imaginar una pañoleta palestina o algo así. Palestina, la típica Y le pusimos una cuestión rosada, media como de entrevista con el vampiro, ¿cachai? Y él jamás se imaginó, cuando estaba grabando esas voces, él nunca no sabía qué ropa iba a tener puesta su personaje. Claro. Claro. Entonces fue bacán porque había como un misterio ahí y después como usar ese acting que tú imaginaste, que era como traducir una obra de teatro que nosotros vimos en la grabación de voces y después traspasarla a estas marionetas en un set animado en stop motion. Como la animación clásica, que primero grababan las voces. Bueno, ahora todavía se hace así, pero Pero hay mucha más referencia Claro, de hay ya animática, referencia. claro. Como que los actores saben más doblar también en ciertos tiempos. claro. En cambio aquí nosotros les dimos rienda suelta Fue a que si maravilloso, querían sí. improvisar o alargarse un poco más en las frases o grabábamos 5 versiones de frases distintas y después sabíamos con cuál nos íbamos a quedar y esa marcaba la actitud que iba a tener el personaje cuando la decía y no al revés. Ah, Eso ayudó muy bastante bien. que las sesiones de grabación fueran con el actor, los actores ahí mismo. Claro. Y Les, el les director. dio ayer libertad para como un poco improvisar, ¿o no? Sí, se miraban Sí, entre sí, ellos y actuaban hay un en poco de el... improvisación también, Sí. porque siempre hay que arreglar los guiones. Oh. No, porque hay, No. cosas, hay barbaridades que yo jamás hubiera Pero escrito. es que le otorga a cada personaje su propia personalidad, onda. Por supuesto, Oh. sí. De hecho, también trabajamos con el Pablo, que estaba ahí. Como él nos conoce y hemos trabajado tanto tiempo juntos, él nos da indicaciones en el momento. Ujú. Donde cómo poder trabajar, si encontrábamos un chiste mejor, lo mejorábamos, que daba mucha libertad. Entonces, dentro del proceso fue maravilloso eso. Y que yo siento que es la escuela del cine y del live action. Sí. Porque en el fondo yo creo que siempre el guión llega hasta cierto punto y todo, pero después los directores están en el set con los actores y los actores dicen, yo no sé si el personaje diría la frase así. Siempre hay una propuesta, Sí, siempre ¿cachai? hay una propuesta, pero un poco, ¿qué pasaba acá? Eso? ¿Qué cosa? No, mi personaje no yo- haría eso. Ah, claro. Es la mejor excusa para no hacer algo que tú no querías hacer. Claro, pero es que hay como una negociación, yo Claro, creo, ¿no? Siempre. ¿Ustedes vieron como así como sabéis que podría ser de esta manera? Sí, Frente pues, había a propuestas, de todas repente maneras. igual había una libertad maravillosa que también uno se acercaba a la grabación, por lo menos desde el equipo de dirección y de guión, que era de repente darnos la oportunidad de encontrar una respuesta para algo que ellos tampoco tenían claro, ¿cachai? O como, pucha, no funciona quizás esta talla, vamos a ponerle como un circulito, Claro. trabajemos en eso. Ahora, Sí, porque al final algo que está en el guión, que está escrito, cuando tú lo proponí visualmente, quizás no tiene mucha coherencia Ujú. y en el Claro. acto hay como que como no arreglarlo, pero sí modificarlo un poco Encontrarlo. para, Claro. encontrarlo. Claro, y también ahí entra el detalle de que los cabros se conocen de antes. Es algo que se siente mucho en las voces cuando uno ve Sí. la serie, como que no podían actuarlo tan bien. ¿Cachai? Como no, para nada. demasiada confianza, Hay como que hay complicidad. cariño, hay complicidad. Sí. Entonces, hay ciertas frases que están escritas por uno como guionista pensando solo. Uno tiene las 3 voces en la cabeza dialogando, ¿cierto? Después viene Pablo y escribe una contrapropuesta.
pero cuando cada uno toma su personaje y realmente se miran y se enfrentan y se las dicen, ahí uno puede decir, quizás no funcionaba tan bien o todavía están muy parecidas. Ahí ellos les dan el cómo decir la frase y después también podría ser como una frase pseudo distinta, probemos una palabra o la frase entera diferente. Y también juegos que por seguir, o a veces les decíamos como sigue cantando. Y se tiraron un cover de Britney Spears. Me encantó. Increíble. Sí, para la segunda temporada. También o sea, por algo está escrito, hay una estructura y se entiende que hay el mundo perfecto que tenemos que nosotros como artistas o humanos o cuál era el rubro que nos atañe. Tratamos de crear un mundo que sea coherente, redondito y de acuerdo a eso presentarlo para que también sea atractivo, o así es una de las cosas atractivas del arte en general. Uh-huh. Entonces tampoco uno tiene que decir como, no, a la mierda tu guión. Claro. Por algo está escrito ahí también. Creo que por el hecho de tener una estructura tan bien lograda, se sentía más cómodo tanto para los actores como para nosotros dirigiendo que hubieran propuestas, porque eran propuestas que tenían que mejorar como eso que ya era un rompecabezas muy pulido. Claro, o sea, en ningún caso la improvisación... el tono de voz. Claro. En ningún caso la improvisación cambió el conflicto del capítulo, ¿cachai? O no sé, por cierta escena que estaba sucediendo. No, era como... Qué bueno que tenemos eso tan claro y que sabemos cuál es el punchline final como de capítulo, que esos pequeños punchlines más como el camino a pueden ser un poco más juguetones, ¿cachai? ¿Y cómo llegaron como al stop motion? Como, ¿qué fue lo que les atrajo de este formato? Porque es complicado y lleva mucho tiempo de producir y de escenificar, ¿cachai? Cada movimiento de los personajes. Los materiales, decidir qué materiales se iban a ocupar porque yo veo la serie, yo veo a los personajes y como que la textura de los materiales con los que están hechos simula mucho plumas de pájaro, es muy bonito eso. Y cómo se mueven, como muy histriónico, como es muy interesante, y para eso yo me imagino hay una planificación, hay un estudio, pero ¿cómo se llegó al stop motion? Porque pudo haber sido animación, pudo haber sido CGI, pudieron haber sido actores normales, o sea, no normales, pero claro, ustedes live action. Deberíamos hacer una versión los actores normales, con una cabeza de chelo nomás, pero pero actores live action como sí. Pudo haber sido el mismo, ¿cachai? Claro, ahí hay un juego también con cómo las historias se representan, que después el hecho de que el metro pueda entrar al set, ponte tú, ya no lo podríamos hacer en el live action, y ahí se va encontrando, pero el trasfondo es que Quique viene de la escuela del stop motion. Él estudió comunicación audiovisual, el director de Pajarones y el animador. Estudió cine, dirección en la Católica, y hizo su proyecto de título y la práctica en Zumbástico Estudios. Entonces ahí aprendió el oficio mismo de trabajar en Horacio y los Plasticines, que tenía la técnica como de plasticina para los personajes, pero también ya ver sets y todo. Pero es una técnica que es, yo diría, la más cercana al cine, a la relación también con los actores y todo, con el teatro y con el cine, porque finalmente los actores se reemplazan por marionetas, pero tienen que mover su cuerpo igual, de forma mucho más lenta, 12 cuadros, así miles de fotos para generar eso, no sé, unos 20 segundos diarios, 10 segundos diarios, recién, ¿cachai? Mucho más lento, pero viene más cerca del oficio que nosotros conocíamos, que era el audiovisual, que es tener una cámara, iluminación, el set en miniatura, pero el set finalmente. Los personajes se visten con fotogramas. Vestuario, claro, y trabajar con fotogramas. Entonces, al Quique le encanta, le fascina la técnica, siempre quiso estudiar arte, se fue después por el cine, por la comunicación, y se encontró justo con esta técnica que le gustó mucho, y también es un ser que trabaja con las manos y que le gusta andar con el taladro. Es un artesano. Entonces, para él dibujar y tener que solo hacer dibujo y que después venga otra persona y le ponga color y lo pinte, y otra persona hace el compositing, y todos están trabajando en su computador, porque ahora incluso la animación 2D ya en realidad es digital. Sí, no es tan interesante para una persona que le gusta trabajar con su cuerpo, con sus manos, ¿cachai? Como que no es lo mismo el trabajo de lápiz, que si bien algo tiene como de relación cerebro-mano, el tener que
moverlo realmente, no porque le pusiste un prompt al computador de un rigging que se creó y le decís, tangible. Claro, es una cosa tangible, y ahí, como bien decías, el vellón que le queda de repente una pelusa movió al personaje y algo se salió un poquito, se ve, o sea, no es algo que nosotros corrijamos, no es un estilo también de stop motion como lo que hace Laika, Claro. que, que se va a otra escuela de realismo y que casi que podría ser 3D y uno no lo distingue. Para nosotros la idea era totalmente al revés, como que se vea que es el prop de cartón y que está un poco como guateado porque se nos quedó mucho rato en el set y la temperatura lo cambia, y eso como que también produce el humor, como el humor también de la equivocación y del error. Sí. Y se hizo un estudio de arte muy interesante para generar a los personajes. Por ejemplo, el chaleco que tiene Piku está inspirado en el pecho del carpinterito, su cabeza, y esto en las tejas como los techos del sur de Chiloé, que siempre tienen estos tejados, como entonces poner también esa sensación del sur viene con ellos. Eso pasa por el vestuario, pasa por el diseño del personaje, que la directora de arte, la Carla Calzadilla... Como hay una personificación bien estudiada. Exacto. Claro. Y por eso queríamos también trabajar vellón, porque haberlo hecho de plasticina o impresión 3D, que son otras técnicas que se pueden utilizar también en stop motion, le habría quitado esa sensación de lana, Da ¿cachai? otro acabado que es un Sí, poco más frío, sí, quizás. sí. Y ahí cada animador también va eligiendo. Por ejemplo, la plasticina se ensucia mucho. Entonces hay mucho recambio, no puedes trabajar con los dedos, y como Quique es un one showman, él sé cómo lo hace el hoyo para poner el personaje, puso la luz, tiene las manos todas peladas, llenas de tierra, ¿cachai? Y tiene que animar, entonces no le puedes pedir a él que tenga esa delicadeza de cómo animar O que se ponga y se saque el guante para No, animar, imposible. Entonces también fue algo que a él le gustaba como director y animador, le acomoda eso. Y hay un puro copia de cada personaje. Entonces se rompen mucho los esqueletos que se hacen. De repente hay escenas que está así como el personaje como así. Y en realidad está roto, tiene un hombro roto, no es acting. No. Como que lo trató de resolver, ¿cachai? Para no cortar el plano y que arruinar la continuidad. Finalmente. Claro, fue como, sigamos nomás. Pero son estructuras que se van mejorando, y también es súper interesante cuando uno conversa con los animadores, preguntarles cómo hicieron un primer proyecto, una serie, después la siguiente, y en cada uno van mejorando un poquito algo como del anterior. Sí. Por ejemplo, la altura del mesón, o si el mesón se puede desarmar y volver a armar, o es más largo para atrás, el mesón de animación donde sucede todas las cosas, qué tipo de pintura usar. Esta, no sé, se nos secó antes, le cambió el color, por ejemplo, o sea, hasta el plumón. Como todos nuestros props son un cartón dibujado, tenía que ser Sharpie, porque si comprábamos como los más baratos, se ponía más gris. Onda, de Sí. verdad no, Sí, po. no es por otra desmerecer, textura pero que- es como... Claro, sí, hasta ese nivel de detalle hay que vigilar. Yo creo que en cuanto, perdón, pero No, ¿por qué elegir la animación? Igual llego desde lejos también, po, pero entiendo que la animación te da una libertad impresionante en cuanto a la creatividad, al ritmo, sobre todo en la comedia, o recordando también como los Looney Tunes, ¿cachai? En donde la imaginación es el límite, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, cuando uno está utilizando este lenguaje de rapidez o de un ritmo bastante frenético, la animación te da una libertad, o puedes llegar a llegar a esos ritmos que quizá en otro formato no se da. A pesar de que sea un trabajo súper Claro. minucioso y laborioso y lento, de todas maneras el resultado o lo que estás buscando a través de la animación es más lograble. Claro, o sea, podéis iluminar un set entero con el rector, con una luz roja, porque es un espacio mucho más reducido versus Más tener controlado. que haberlo hecho, por ejemplo, en toda una cuadra, cuando tenéis que cerrar una calle para Sí, poder po, hacer eso. el live action. Además te permite llegar como a tintes surrealistas. Sí, Sí, totalmente. y utilizar poco como un elemento nomás que hace que el espectador construya, como que en el capítulo de la DAE va a golpear la puerta de la secretaria y claro, solo hay una puerta o solo está como el mesón y está el personaje con un teléfono y tú te imaginas el resto de la oficina, no Sí. tienes Sí. que construirlo todo, que en otras producciones también de stop motion se puede hacer, pero en este caso nos pusimos como ese pie forzado para Hay ser pie muy forzado creativo. de recursos. Y quizás cuando te vas al 2D o al 3D o al CGI, es tanto más fácil construirlo todo que uno termina construyéndolo todo. Y ahí
es como que las posibilidades son demasiadas. Entonces era tener más posibilidades que en el live action para jugar como con lo surrealista, pero tampoco tener tantas posibilidades como en el CGI que no sé, pues llevaran por otro lado de que en realidad todo se viera completado y todo, sino que tener restricciones igual. Como que las limitaciones igual son una puerta a la creatividad. Sí. Por supuesto, las limitaciones son los pies forzados que te ayudan a ser creativo. Cuando uno no tiene esos límites, pero acá en este caso son los límites materiales concisos, pero de todas maneras lo que tú escribes puedes escribir lo que quieras o tratar de retratar lo que quieras, pero los límites te dan la posibilidad de poder expandir o de poder solucionar. Las soluciones son las creativas. Sí, ¿sabes? Las soluciones son las creativas más que el texto mismo o el guión mismo, que puede ser muy creativo, pero a nivel discursivo. Y que teníamos pocos minutos también. Esa fue una restricción también como de la historia en sí y actoral, como que ya tiene que ser frases rápidas, cortas, porque tenemos 3 minutos por capítulo, 4. Ahora en la segunda temporada nos alargamos un poquito con algunos porque ya teníamos también más ganas de hacer cosas. Sí, muchas ganas. Así que como va a darle en el gusto a los fans, que tenemos mucha gente que le encanta la serie y es muy rico leer los comentarios. Yo, como en toda red social uno de repente dice, ya igual van a haber haters y todo, creo que tenemos 2 o 3 comentarios que son así como, que fome. Como alguien se molestó en verla, ¿cachai? Y decir que fome. Lo preocupante es que les gusta todo igual. Sí, no, está bien. Pero es que por motivos distintos, ¿cachai? Como que hay una persona que puso, está resfriado y está lloviendo y está todo enojado y vi esto y me alegró el ánimo, ¿cachai? Como que me imagino una persona encontrando esta cuestión. Y hay otros que yo también viví esto mismo, soy un estudiante de región, me representaron. Sí, no, hay mucha como gente que se ve representada. Y creo que por eso es un tema del coming of age. Sí, también, ¿no? Stand by me y pajarones. Se sienten amigos. Y ya lo deslizaste, hay segunda temporada, que creo que todos los que vimos la serie como que dijimos, ya, pero no puede quedar más. Ahí. Es muy cortita. Pero ¿seguirá siendo vida universitaria o va...? O viene algo más. Mira, nos pasó algo que a nivel de producción nos demoramos 4 años en sacar la siguiente, por un tema de que los fondos siempre están desfasados y todo. Entonces, pensamos en eso y dijimos, hagámoslo parte de la historia. Onda, efectivamente, el primer capítulo de la segunda temporada pasa 4 años después de lo que pasó en la primera. Entonces, ellos tienen que hacerse cargo un poco de recordar qué pasó en este rato. Y también Chelo está obsesionado con sobrevivir a la práctica profesional que tiene que hacer a fin de año, ¿cachai? Claro. De toda la serie, todos los capítulos la menciona, de alguna manera, está ahí como atemorizando. Hay varios temas que explorar, sobre todo con personajes que te dan la posibilidad de hacerlo. Entonces es bueno como tomar decisiones no predecibles, ¿cachai? En ese sentido, como, oye, ya, entonces vamos a ver una temporada por año. Claro. Entonces vamos a ver cada año universitario reflejado en la serie con cada temporada. Pero por otro lado es como, oye, pasó esto. Elipsis, 5 años. Un corte aquí, se va a acabar la universidad. 30 años, no. Fue bacán porque, claro, un estudiante de segundo, de tercero no está viviendo el mismo nivel de estrés que el de primero, claro, y el de cuarto, quinto, porque en el fondo ahora eso que dice Mario de la patita del coming of age, primero está en salir del hogar, ¿cierto? Ser el pajarito nuevo, qué sé yo, y después está en, pero ahora viene otro salto, que es como, ya me acostumbré a esta comodidad y a esta nueva burbuja que es la universidad, y ahora en verdad tengo que ser adulto, sí, ¿cachai? No, si uno va hay que rompiendo trabajar, me irán a dar pega en lo que estudié, claro, como en lo que se preguntan, yo creo, todas las y los estudiantes que están ahora saliendo, y tenemos un gran conflicto a nivel país en ese sentido, ¿cachai? Sí, de inserción laboral, de que trabajar en lo que estudiaste e invertiste un montón de años de esfuerzo, plata. Y hablando de eso, como el tema de la educación, es realmente como una escalera para salir de adelante o una base que te asegura algo. Claro, o no. Y hay que pensar que hoy en día, desgraciadamente, los niveles de cesantía están por las nubes. Hay personas que estudiaron enfermería, ingeniería, todo, que salieron de la universidad y llevan 1, 2, 3 años cesantes. Y esto es un problema porque genera mucha ansiedad en esta nueva camada de egresados titulados. Claro.
Entonces, que como dicen, que ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál va a Claro. ser mi suerte si eso es lo que está sucediendo Sí, a los po, otros? pasa. Por lo menos yo estudié algo que yo sabía que era inseguro, ¿cachai? Sí, yo también. Por eso creo que nos va No, bien, yo también, nos va yo bien. también. Entonces, como que, Sabíamos desde el filo, principio ya. que iba a costar. Y Al había principio te que- decían, oye, ¿estás estudiando actuación, Sí, teatro? Claro, claro. Te va a costar. Y decía, no, yo soy distinto. Yo también. Todos lo pensábamos. Todos lo pensamos, no, Yo estudié- pero nos va bien. Claro. Yo estudié filosofía. Ah, ¿En Sí. serio? Qué bacán. Y Una yo, pensadora. yo pensé, no, si voy a dedicarme a la academia y todo. Ajá. Nunca he ejercido mi carrera. Oh, la ejerces de maneras misteriosas y distintas, porque uno Claro, nunca sabe cómo te va a hace- encontrar. ¿Tú creías cuando estudiaste teatro que ibas a estar poniéndole una voz a un pájaro? Ni idea, no tenía idea. No tenía idea, no lo pensó en un inicio. Pero No, sí, no. también esta temporada nos hacemos cargo de ese pánico. Entonces están en cuarto año o en último año. Y tenemos capítulos que son conflictos temáticos también, como igual que la primera temporada. Estrenamos 3 ya. Hay 3 Están arriba, disponibles están en YouTube. en el canal de YouTube de Equipo TV. Vayan a verlos. Vienen 3 capítulos más ahora durante el segundo semestre y vamos a estrenar un especial a fin de año que es la práctica de Piku Y de y Chelo. Chelo. Y es un capítulo de larga duración Sí. donde vamos a ver cómo se De enfrentan a ese mundo. Oye, que y lo después de juro eso no verlo. sabemos. Ay, Quizá Chelo me reprueban da y tienen que ansiedad en su volver a la U. No práctica. sé. No, va a ser terrible. Yo creo que. Ay, qué ganas de ver algo. Todavía no, tampoco hemos No, podido ver pues, nada del no equipo. podemos ver nada. Estamos en rodaje. No, está Estamos muy en rodaje, todavía. pero si necesitan mano, Ya, Estoy para construir dispuesto. ahí el edificio de Que me Ciudad tenga- Empresarial porque van a tener que ir ya, a... pero no soltís tanto. Ah, ya, no spoilers, ya. Bueno, chiquillos, quiero dejarlos invitados a todas, todos y todos a ver la serie. Por favor, invita al público de Ciner y del Ciudadano a... Sí, por favor, todos los fans, el público de Ciner, quienes nos están viendo en El Ciudadano también, quienes informan a través de este canal tan importante que tenemos de periodistas, que puedan darle una oportunidad a Web Serie Pajarones. Es cortita, acompaña mucho en los trayectos, en los momentos en que necesitamos ver algo que nos suba el ánimo. Es para un público juvenil, pero en verdad, Adultos yo diría jóvenes adultos también, se matan Sí, de la risa. todo. No es para niños, eso sí hay que hacer el disclaimer sí, porque no es una para niños. animación No. infantil. Tenemos ahí 14 para arriba, 13 para arriba. Yo creo que lo disfrutan, se matan de la risa. Y claro, es un contenido hecho con amor, con mucho esfuerzo artístico, pero que tiene una gran cuota de humor que está hablada en nuestro querido chileno. Sí, reivindicar nuestro, ¿cómo se dice? Dialecto. Sí. Nuestro dialecto es muy importante, es bonito. Ujú, y es una serie Sí. para pensar este tipo de temas actuales, tiene sus tintes políticos también, entonces Ujú. a través del humor uno igual puede generar pensamiento. Ujú. Entonces les invitamos a ver Serie Pajarones en el canal de Equipo TV y atentos, atentis, porque vienen más episodios. Así que este 2026 llegarán Piku y Chelo a la práctica profesional. Ajá, no sé. No Solo sé nada. estén atentos y podrán saberlo. Sí. Muchas gracias, chiquillos, por vernos en este capítulo donde estoy no sola, pero con la parte del equipo reducida. Ajá. Nos veremos en una siguiente entrevista. Estén atentos, vean Pajarones, por favor. Y nos vemos el viernes. No, sí. Algún día de la semana. Algún día de la Cuando semana. ustedes puedan verlo. Cuando ustedes puedan. Chao, chiquillos. Chao.